Eh, Esta es la continuación de la parte anterior, ¿no? Entonces dice, estaba diciendo que todo lo que contradice la palabra de Dios es herejía. Todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, ¿va? Entonces, con esto, ahora, dice la palabra de Dios, ¿va? Dice la palabra de Dios en, en el libro de Judas, ¿no? El libro de Judas. El versículo 3 dice, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si contendáis, hay que defender la fe, ¿va? Que sigue, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Entonces, estos principados y estos están muy bien organizados, ¿no? Están muy bien organizados. Ahora, eh, podemos decir que son principados, ¿va? Son potestades, ¿va? Principados, potestades, gobernadores y ¿qué más? Huestes espirituales. Entonces, una ciudad, ¿va? Está la ciudad, está una región, ¿va? Está la nación, están los estados de esa nación, están las ciudades de esa nación y están los municipios de la ciudad y están los barrios de la ciudad, están acá. Entonces así tiene, el enemigo tiene, eh, podríamos decir que eh, su gobierno, el gobierno de las tinieblas, abarca esos ámbitos, ¿va? En sus dimensiones abarca esos ámbitos. Está lo que viene siendo el principado, está el reino de las tinieblas, ¿va? Están los principados, ¿va? Están los gobernadores, ¿va? Y están los principados, los gobernadores, y están las huestes espirituales de maldad que se movilizan, son como las tropas de tierra, que se movilizan en la tierra, en las diferentes, ya sea en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades. De ahí donde viene, por ejemplo, el principado del narcotráfico, ¿va? O el principado de la drogadicción, o el principado de la violencia, están los principados de la idolatría, ¿va? Y en cada país, hay un país donde hay cierto principado, hay cierto país donde el principado de la idolatría. Entonces está el principado de la idolatría, ¿va? Y de ahí ese principado de la idolatría eh, eh, se, se conecta con las potestades de la idolatría. Y las potestades de la idolatría se conectan con los gobernadores. Y de ahí esos gobernadores se conectan con las, podemos decir, se conectan con las huestes espirituales y ellas se movilizan a todo nivel, ¿va? A nivel de nación. Por eso que se ve que hay muchos problemas a nivel de naciones, hay muchos problemas a nivel de municipios, hay muchos problemas. Entonces, porque son principados y potestades, son entes espirituales que se movilizan, ¿va? Y quieren tener control sobre el ser humano, ¿va? Ahora, pero en esta batalla también está la iglesia. Y muchas veces el enemigo busca de una o de diferente manera de atacar a la iglesia, ¿va? Ahora, aquí dice la palabra de Dios, dice, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros cerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, es decir, hombres impíos
que no tienen amor, ¿verdad? Que no aman a Dios. Si impío es una persona que no ama a Dios, que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, en libertinaje, ¿verdad? Dice la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que personas que pervierten la gracia de Dios en libertinaje y en depravación, ¿verdad? Le dice, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿verdad? Así que el pueblo, podemos decir que el pueblo que Dios rescató de Egipto, ¿verdad? Recordemos que el pueblo judío era esclavo en Egipto, y el Señor lo rescató, ¿verdad? Usando a Moisés. Pero cuando ellos salieron, Dios les dijo que entraran y tomaran la tierra prometida, ¿va? Y cuando fueron los 12 espías, ¿va? Todos los 10 espías regresaron con mala noticia, solamente 2 regresaron con buena noticia, Josué y Caleb, ¿va? Entonces, todos esos todos esos que no creyeron en Dios, todos esos que se negaron a tomar la tierra prometida, todos los que murmuraron contra Dios, todos los que se rebelaron contra Dios, toda esa gente pereció en el desierto, ¿va? Entonces anduvieron por el desierto 40 años. Y toda esa generación, todos los que salieron de Egipto, todos los que vieron la maravilla de Dios, por no creerle a Dios, ¿va? Y por rebelarse, porque varias veces se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Ellos no entraron no entraron a la tierra prometida, perecieron en Egipto, perecieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? De esa eran solamente Josué y Caleb, ¿va? Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿va? Y aquí habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿va? Aquí habla de los ángeles, de lo que pasó en el libro de Génesis, sino que los ángeles, eh, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios se involucraron, es decir, los ángeles de Dios dejaron su dignidad y se mezclaron con las mujeres, ¿va? Entonces eso, y a causa de eso, Dios vino, ellos se rebelaron contra lo establecido por Dios, ¿va? Entonces Dios vino y dice la palabra de Dios que los ha guardado en la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. A ellos también, así que a ellos Dios no los perdonó, a esos ángeles no los perdonó, ¿va? A los que se rebelaron en el desierto, el pueblo de Israel que se rebeló en el desierto, tampoco, ¿va? ¿Va? Dice, sigue la diciendo, entonces aquí ahí está hablando de lo que pasó durante el diluvio, ¿no? Sabemos lo que pasó durante el diluvio, que toda la gente en el diluvio perecieron. Toda esa gente en el diluvio pereció. Toda gente que se dedicó a la maldad, a la violencia, a la depravación, ¿va? Dice a los que se dedicaron a la depravación. Toda esa gente que vivía solamente pensando en el mal, que no buscaban a Dios, ¿va? Toda esa gente pereció. Solamente Noé y su familia se salvaron. Solamente Noé y su familia se salvaron, ¿va? Pero en ese entonces habían como unos que posiblemente habían unos 5 billones de personas. Muchos piensan que era un grupito de personas que había nomás, la tierra estaba llena de gente. Estaba llena de gente. Y recuérdense que el hombre vivía 900 años, 800 años. Y tal vez, y no queda nada de lo que hicieron, porque Dios acabó totalmente con la civilización, ¿va? Pero, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán inventado? ¿Qué habrán construido? ¿Va? ¿Qué habrán construido? Yo escuché a un predicador decir anteriormente de que él dice que en la Tierra, que los geólogos han encontrado evidencia de que
de eso que pasó, ¿no? Del diluvio, y que probablemente, y que todo está en el petróleo, y que uno diciendo que tal vez el petróleo que está usando sea la tierra, sea el Edén. No, no, no. El Edén, Dios, cuando fue el diluvio, el paraíso, Dios lo llevó bajo la tierra. El paraíso fue trasladado a la tierra para el diluvio. Así que el diluvio, el paraíso Dios lo conservó y lo puso bajo la tierra. Entonces, todas las personas que partían de este mundo, todas las personas que siendo salvas partían de este mundo, porque todas las personas en el pasado que miraban a Cristo, si miraban a Cristo, ellos tenían fe en Cristo y que eran salvos, ¿verdad? por la gracia de Dios, ¿verdad? Y que eran salvos por medio de lo que Dios establecía, ¿verdad? Pero siempre mirando a Cristo, porque la ley y todo eso era una preparación, era como un ayo, ¿no? Era como un tutor que nos llevaría a Cristo. Entonces esas personas que miraban a Cristo, que creían en Cristo en aquellos tiempos, entonces esas personas se salvaron. Y esas personas están, y se iban ahí, ¿verdad? Porque el paraíso estaba abajo. Entonces ellos iban al paraíso que se llamaba también el seno de Abraham, ¿no? Se llamaba el seno de Abraham, ¿no? Entonces, eh, más, cuando Cristo resucitó, el paraíso fue trasladado hacia arriba. Ahora el paraíso ya no está abajo, el paraíso está arriba. Ya las personas que creen en Dios, que son salvos, ya no se van para abajo, se van para arriba. Entonces el paraíso no está en ninguna muestra de petróleo, el paraíso está arriba, ¿no? El paraíso está arriba, ¿no? Entonces en sí no se va a encontrar ni una muestra arqueológica del paraíso, porque el paraíso Dios lo transportó arriba. Entonces todo cristiano cuando parte de este mundo se va directamente a la presencia del Padre, se va para arriba. Todo cristiano se va para arriba, se va al cielo, se va al tercer cielo. Eh, entonces, cuando el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, le dijo, de cierto, bueno, al ladrón que se arrepintió, ¿no? Que se arrepintió, al que le dijo el Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, el Señor le dijo a él, ciertamente te digo, de cierto, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando Cristo en ese momento murió, él fue abajo al paraíso, porque entonces el paraíso está abajo. Y él fue abajo, y ahí pagó por nuestros pecados. Él murió, ¿va? Fue abajo, pagó por nuestros pecados, fue al paraíso, ¿va? Resucitó. Y cuando resucitó, el paraíso fue trasladado hacia el tercer cielo. Ahí es donde está el paraíso hoy, ahora. Y ahí fue donde fue Pablo. Pues Pablo dijo, conozco un hombre, si en la carne no sé, si en el espíritu no sé, pero conozco tal hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso y que vio y oyó cosas inefables que no le ha sido permitido al hombre decir. Entonces, allá es donde está el paraíso. Ahora, solo para atravesar, sabe que se necesita 100,000 años para atravesar de una galaxia, para atravesar la Vía Láctea son 100,000 años. Para llegar a la Vía Láctea, al centro de la Vía Láctea son como 26,000 años, o más, como 26,000 a 30,000 años, para llegar a la Vía Láctea. Ahora imagínense, hermano y hermano, ya estamos hablando de nuestra galaxia, pero imagínense el universo, son billones de años que se necesita para recorrer, para allá la galaxia más lejana, son billones de años, y aún no se le conoce el fin a este universo. Es un universo inmenso. Pero
al final de este universo, ahí está el tercer cielo. Ahí donde Dios tiene mansiones para nosotros, tiene morada para nosotros. Ahí el hombre no puede llegar humanamente, ¿verdad? Pero en un abrir y cerrar de ojos vamos a llegar ahí. Nosotros que seguimos a Dios, que buscamos a Dios, que estamos esforzados y que amamos a Dios, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos para conocer el día del rapto. Por eso, hermano y hermana, yo te motivo a que te esfuerces. Yo te motivo a que contiendas por la fe. Yo te motivo a que busques a Dios en oración. Ahora, dice la palabra de Dios. Aquí dice, fíjense lo que dice. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra, el pecado que se practicaba en Sodoma y Gomorra, habían varios pecados, pero uno de los pecados principales que ellos hacían era, practicaban el homosexualismo. Y si había homosexualismo, también había lesbianismo, ¿no? Y aparte de eso, que eran ciudades ricas, eran ciudades opulentas. Sodoma y Gomorra no eran así, no era una aldea. Muchos piensan que Sodoma y Gomorra era una aldea. Sodoma y Gomorra no era una aldea, ¿verdad? No era una aldea con una chocita ahí de paja. No. Sodoma y Gomorra eran ciudades. Eran ciudades, podríamos decir, ciudades bien edificadas, bien amuralladas. Había mucha opulencia, había mucha riqueza, ¿verdad? Ahí la gente tenía tanto, pero ellos no practicaban la filantropía. Lo que hacían ellos era oprimir, perseguir, ¿verdad? Y entre más tenían, más querían, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacían, ¿verdad? Los de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y a tal grado de que ellos quisieron faltar el respeto a unos ángeles de Dios que llegaron ahí, ¿verdad? Es una ciudad que estaba totalmente dada a la disolución. Aparte de eso, que eran ciudades donde había mucha violencia, ¿verdad? Mucha violencia. Entonces, a raíz de todo eso, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vemos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, porque Abraham le dijo, mira, si hubieran 10 ahí, tú perdonarías la ciudad. Y ¿qué fue lo que yo le digo? Que si hubieran 10, pero no había ni siquiera 10, ¿verdad? El único que Dios rescató de Sodoma y Gomorra fue a Lot, ¿verdad? A Lot y su familia. Y Dios quería también rescatar no solamente a Lot, sino que Dios quería rescatar parece que las hijas de Lot estaban comprometidas, ¿verdad? Y el Lot le fue a hablar a ellos, pero ellos no creyeron, se rieron, se burlaron de Lot, ¿verdad? Entonces ellos perecieron los yernos de Lot, o sí que los que iban a ser yernos de Lot, y también pereció la mujer de Lot, ¿verdad? Porque ella, cuando venía saliendo de Sodoma y Gomorra, ella empezó como que ella volteó para atrás, ¿verdad? Y al mirar para atrás se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, Sodoma y Gomorra fue destruida por un fuego que vino directamente del cielo, ¿verdad? Un fuego que vino directamente del cielo, ¿verdad? Dice que esa ciudad no queda nada, absolutamente nada de seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice, no obstante, ¿verdad? Ahora dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bueno, aquí está hablando la palabra de Dios de que estas personas, cuando habla de las potestades superiores, habla en otras versiones dignatarias o potestades dignatarias, o cuando habla de las potestades superiores, aquí está hablando
en referencia a las potestades del enemigo, ¿no? Al enemigo, ¿no? Entonces, lo que la palabra nos dice que nosotros debemos de actuar con autoridad contra el enemigo, pero no con insolencia. No hay que ser insolentes. Y estas personas a las que se refiere la palabra acá son insolentes, ¿verdad? Son insolentes con esas potestades, con esas dignidades, ¿no? Que Dios, que en un tiempo le servían a Dios y ahora están en contra de Dios, pero tienen ciertas, podríamos decir, tienen tienen cierto rango, tienen cierto rango, ¿va? Entonces, tienen cierto rango, ¿va? Y nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere a él, al enemigo, dice que es el príncipe de la potestad de las tinieblas, y la palabra habla sobre el príncipe de la potestad del aire, y también dice que es el Dios de ese siglo. Entonces, la palabra de Dios nos da a entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar y hablar con autoridad. Pero hay una diferencia entre hablar con autoridad y hablar con insolencia. Entonces aquí habla de esas personas que hablan con insolencia, ¿verdad? Y muchos hermanos dicen que van a poner al diablo bajo sus pies. Pero el que pone al diablo bajo sus pies no eres tú, es Dios el que lo pone, es Cristo el que lo pone, ¿verdad? Entonces muchos de esos hermanos que dicen que van a poner el enemigo bajo sus pies, de ahí, al cabo del tiempo, se ve que ellos andan con problemas y que es el enemigo el que y que ellos son los que andan viendo el enemigo. Pero no es el cristiano no debe huir del enemigo, el enemigo debe huir del cristiano, ¿va? Pero el cristiano debe actuar con autoridad, pero no con insolencia. Y aquí habla la palabra de Dios de estas personas que actúan con insolencia, ¿va? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Así que el arcángel Miguel lo vio como con cierto, no, el arcángel Miguel no pasó por alto el rango que tenía el enemigo, ¿no? O el poder que tenía el enemigo, o tal vez el nivel del enemigo, sino que lo que hizo fue el Señor te reprenda, dejarlo todo a Dios, pero no fue insolente con él, sino que solamente le dijo: el Señor te reprenda, ¿va? El Señor te reprenda, ¿va? Y es la actitud que el cristiano que tiene que tener, ¿va? En momentos que sea confrontado, o que haya situaciones en que el enemigo lo confronte, y dependiente del rango del enemigo, lo que tiene que decir: el Señor te reprenda, ¿va? Que el Señor reprenda las potestades, que el Señor reprenda a los principados, ¿no? Que el Señor lo reprenda, ¿va? Ah, también dice la palabra de Dios: pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y a las que por naturaleza no conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré, ¿va? Esos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, fieras de ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, esteas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Dice: y de todas las obras duras, cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla solo cosas infladas o adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen
que no tienen, dice, los sensuales, dice, que no tienen el Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudáis, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de otros tener misericordia con amor, con temor. Así que de los que hay quienes no se quieren, hay quienes no se quieren arrepentir, quieren seguir el pecado, quieren seguir la maldad. Entonces, de esos hay que tener misericordia y hay que tener temor, pero hay que tener, dice, pero hay que tener deferencia en esas situaciones. Ahora, eh, eh, por aquí habla, cuando habla de aborreciendo, creo que dice mantener cierta distancia, pero con amor, con misericordia. Hay que tener misericordia, pero hay que tener temor, porque estas personas que andan así, en el mal, andan en el mal, que andan haciendo estas cosas, hay que tener una deferencia con ellos. Ahora, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Y el único sabio, no es que sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, hay un problema en este momento que se está dando en Canadá. En Canadá hay una iglesia que se llama la Iglesia Unida de Canadá. Y en esta iglesia es la denominación más grande que hay. En Canadá, el 53.3% de la población, que son 19 millones, son cristianos. Y la iglesia, hay una iglesia que se llama Iglesia Unida, que tiene el 3.3% de cristianos, ¿verdad? La iglesia anglicana tiene 3.0%, de ahí la ortodoxa 1.7%, usted habla de por ciento, 1.2% y 1.1% de la iglesia pentecostal. Hay un 34.6% de canadienses que ellos no creen, ellos, bueno, están fritos, son candidatos al infierno, ¿no? Pero la Iglesia Unida tiene 1.353.000, entre 1.053.053 creyentes a 3 millones de creyentes, ¿verdad? Y esa iglesia es la más grande de Canadá. Ahora, ¿cuál es el problema con esta iglesia? El problema de esta iglesia es que ellos han integrado a sus creencias la creencia de que los GLBT se van para el cielo. Pero un LBGT que no se arrepiente, un LBGT que no se convierte, un LBGT que sigue practicando eso, no se va a salvar. En ninguna palabra, en ninguna parte de la palabra dice que ellos se van a salvar. En una parte de la palabra. Ellos tienen que arrepentirse de verdad. ¿Va? Tienen que arrepentirse de verdad. Arrepentirse. Pedirle perdón a Dios por sus pecados. ¿Va? Tienen que pasar por un proceso de liberación. ¿Va? Para que sean liberados de esos poderosos demonios que los tienen. Que son demonios. Los LBGT que viven en pecado no se van a salvar. El que le diga que se van a salvar les está mintiendo. Eso es lo que el diablo quiere que se pierda. Todo LBGT que vive en pecado debe arrepentirse, vuelvo a decir, debe arrepentirse y cambiar su modo de vida y mostrar fruto de arrepentimiento.
porque ellos tienen ataduras y ellos tienen que pasar por un proceso de liberación. Tienen que pasar por un proceso de liberación. Ellos tienen que ser liberados de esos demonios. Y aún después de arrepentidos, después de que siguen caminando los caminos de Cristo, ellos tienen que seguir constantes porque esos demonios van a querer volver a ellos. Los van a estar vigilando a ver cómo va en su caminar. Entonces ellos tienen que liberarse. Y cualquier iglesia que dice que ellos están en su condición, se van a salvar, es una herejía. Están practicando una herejía porque en una parte dice la palabra de Dios eso. En una parte dice la palabra de Dios eso. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 29, 12 a 14, 22, del 12 al 14 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Y todo aquel que ama y hace la mentira. Entonces, en estos momentos, si Cristo viniera en estos momentos, se puede garantizar que entre 1 millón a 3 millones de hermanos cada vez se van a quedar para la gran tribulación. Es garantizado. Porque Dios no se va a llevar a nadie que esté bien en pecado, ¿verdad? O a nadie que esté menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque a la hora de tomar ese tipo de actitud, a la hora de vivir de esa manera y a la hora de aceptar eso en la iglesia, están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y me podrán decir lo que sea, pero están en un error. En un error. Y en una iglesia cristiana no tiene por qué haber una bandera de LGBT, no. La única bandera que tiene que haber en una iglesia cristiana es la bandera de Cristo. Entonces, cuando se levanta una bandera de LGBT en una iglesia cristiana, es decir que se está declarando este como terreno del enemigo. Y la iglesia no es terreno del enemigo. La iglesia es terreno de Cristo. La iglesia es la embajada de Cristo. La iglesia es la embajada de Cristo. Entonces, a esto es a esto que se refiere la palabra de Dios, que estas personas, estos pastores de esas iglesias en Canadá que aceptan eso, son que falsos maestros, son falsos pastores. Y no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te lleva a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Te santifica, te purifica, te limpia. Te limpia. Pues se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te santifica. Entonces, todas estas iglesias que están practicando todo esto, ¿verdad?, están obrando, en contra de lo que Dios tiene establecido. Está el camino angosto y está el camino ancho. La iglesia tiene que irse por el camino angosto, que es el camino de Cristo, no el camino ancho. No el camino ancho. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que orar, se tiene que ayunar y se tiene que buscar la presencia de Dios. Porque hay una guerra y hay una guerra espiritual.
Están los principados, están las potestades. Hay principados de homosexualismo, de lesbianismo. Y hay potestades que promueven eso. Y hay principados, potestades, y hay gobernadores que promueven eso. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Hay gobernadores de las tinieblas que andan promoviendo eso. Y hay regiones donde ellos se manifiestan. Y esos demonios son muy fuertes. Yo me acuerdo de una iglesia donde, me acuerdo de una de esas ocasiones que yo fui a ministrar en ese sector, en esa área, que esa iglesia está lleno de hermanos que se habían convertido. Ellos se habían convertido del homosexualismo. Todos los hermanos que estaban ya estaban libres, ya habían aceptado a Cristo, pero habían dejado de eso, ya lo habían dejado. Y hay un pastor y su mujer que estaban ahí, ¿no? Y que estaban ministrando a ellos. Pero en esa región, en ese sector, eso es lo que se movía ese espíritu, porque eso es lo que eso es lo que abundaba en esa área, ¿no? Pero había un grupo de hermanos que se convirtieron y que dejaron eso, que ellos ya no tenían que ver nada con eso. Pero el pastor de esa iglesia tiene una lucha, porque el pastor ese tiene que tener una lucha, porque a él también lo querían atacar esos demonios, ¿no? Porque él como pastor tenía que velar por estas almas, pero también a él lo querían atacar esos demonios, y se miraba cuando él estaba en esa lucha, ¿no? Pero él podía vencer porque con la ayuda de Cristo él salía avante, ¿no? Y esos hermanos fueron liberados, pero tuvieron que pasar por un proceso de liberación. Entonces, esos demonios son fuertes, son demonios femeninos que tratan de ingresar al cuerpo del hombre, o demonios masculinos que tratan de ingresar al cuerpo del hombre. Entonces, son diferentes tipos de demonios, diferentes tipos de género de demonios, ¿no? Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer es liberarlos. Ellos tienen que arrepentirse y tienen que entrar por un proceso de liberación. ¿No? Liberación. ¿No? Pero los pastores, los hermanos, no deben condescender en que sigan con la misma práctica y con la misma ayuda. No puede ser. Dios, y el asunto de que cuando las iglesias o los sistemas o los organismos o los países permiten esto, entonces Dios toma decisiones fuertes, ¿verdad? En una ocasión él destruyó el mundo, ¿verdad? De ahí toda la gente, toda una nación que salió de Egipto, era como 1 millón o 2 millones, todos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y 40, igual el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero toda esa generación que salió de Egipto, toda esa pereció, ¿verdad? Toda una nación, ¿verdad? Y los ángeles que se rebelaron durante el tiempo, durante el diluvio, también Dios acabó con eso y a los ángeles los metió ahí al infierno. Entonces, por eso, todas aquellas personas, todas las iglesias, pero las iglesias en Canadá aún tienen tiempo, pues ellos tienen que humillarse delante de Dios. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, tienen que humillarse y clamar a Dios y pedirle perdón a Dios para que Dios haga una transformación total de ellos. Ellos tienen que sacar todas las banderas de ahí de los LGBT y tienen que poner la bandera de Cristo y predicar a Cristo que vino, murió en la cruz de Calvario y resucitó para perdón de nuestros pecados y vivir la vida de acuerdo
a como Dios manda, andar en el espíritu y no en la carne. El tipo de los gobernadores de las tinieblas influyen en las políticas, las culturas, ¿va? ¿Va? Y por medio de eso promueven el pecado, porque eso es pecado. ¿Va? Buscan controlar y oprimir a las personas, ¿va? Por medio de la progresión de los vicios y de la inmoralidad. ¿Va? Son la causa de las esclavitudes y del sufrimiento, y su objetivo es, ¿va?, el cegar el entendimiento de la gente, ¿va?, de las personas, ¿va?, y que no le resplandezca la verdad de Cristo. ¿Va? Busca corromper la moral, ¿va?, de los líderes mundiales, ¿va?, y controlar las finanzas, ¿va?, y el entretenimiento. Eso es lo que hacen los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Va? Por lo tanto, el cristiano tiene que andar por el camino angosto. Las iglesias tienen que andar por el camino angosto. El enemigo, sí, quiso que la humanidad, dice, el enemigo le quitó a la humanidad el derecho a la vida eterna, porque cuando hizo caer a Adán y Eva eran eternos, Adán y Eva no morían, ¿va?, eran inmortales. Les quitó el derecho a la vida eterna, les quitó el derecho a la paz. El enemigo le robó a Adán y Eva, ¿va?, la felicidad, podemos decir, ¿no?, el poder convivir con Dios en ese jardín, y que la humanidad fuera una humanidad perfecta. Ese derecho, Cristo vino, ¿va?, y le devolvió a la humanidad ese derecho, el verdadero derecho humano, ¿va?, el derecho humano a la salvación, el derecho a la vida eterna, el derecho a ser libre del infierno. Es el verdadero derecho humano, ¿va?, la libertad. Dice la palabra, y conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Porque el camino que lleva al cielo es angosto, y el que lleva a la perdición es ancho. Entonces, ¿para qué usas tus derechos? ¿Qué? ¿Para libertinaje? ¿Para ser depravado? ¿Para practicar el vicio? Es el derecho que el enemigo quiere que tú practiques para que te vayas al infierno. Pero el verdadero derecho es el derecho que Dios te quiere dar a ti. El derecho a que tú seas salvo. El derecho a que te vas al cielo. El derecho de la libertad eterna. Y ese derecho es el que Cristo te da. Porque Él ya compró tu derecho en la cruz del Calvario. Él ya pagó por tu precio. Él ya pagó por el precio de esos 3 millones de hermanos de Canadá que están bajo la esclavitud del pecado. Creyendo que son libres, están bajo la esclavitud porque están practicando cosas que a Dios no le agradan. Pastores que ni siquiera creen en Dios, pastores que ni siquiera creen en Cristo, pastores ateos, que están practicando, que están predicando que la persona sea LGBT sea correcto, que a los niños lo están induciendo a eso. ¿Cómo puede ser que una nación tan desarrollada, una nación tan industrial, una nación de gente tan inteligente se ha corrompido a tal grado? Dios respeta tu derecho. Dios respeta tu derecho. Si tú te quieres ir al infierno, es tu derecho. Pero Dios no quiere que te vayas al infierno porque Él te ama. Él no ama lo que tú haces. Él te ama a ti. Tú tienes que arrepentirte. Tú no le puedes mentir a Dios.
¿Puede el hombre mentir a Dios? No, tú no puedes mentir a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios te conoce. Dios te conoce desde antes que tú nacieras. Dios conoce la nación de Canadá antes que esa nación existiera. Dios conoce Estados Unidos antes que esa nación existiera. El arrepentimiento es importante. Hay un punto que se llama el punto de no retorno. The point of no return. Entonces, es el riesgo. Cuando sigue ese punto de no retorno. Y cuando sigue ese punto de no retorno, es muy delicado. La civilización prediluviana, que yo puedo decir que era mucho más inteligente que esta civilización de ahora, mucho más avanzado, mucho más adelantados, se volaron de una pequeña barca que estaba siendo construida en el desierto por ahí, porque no había mar, ¿sí? Y tampoco llovía. Esa gente se les habló, esa gente se les predicó, esa gente no hizo caso. Llegaron al punto de no retorno y se perdió. Lo mismo pasó con lo mismo pasó, bueno, en el caso de Los Ángeles también el punto de no retorno. Cuando ellos cruzaron, dejaron sus lugares para venir a la tierra y hacer lo que hicieron, ese es el punto de no retorno. ¿Vale? Hay un límite. El punto de no retorno, en el caso del pueblo de Israel también, ¿no? El tiempo es cuando ellos, esa generación que se rebeló contra Dios y que Dios ya no nos dejó entrar y toda esa generación pereció en el desierto, ¿ah? Sino que la nueva generación, todos los hijos de ellos entraron, ¿ah? Y Josué y Caleb. El punto de no retorno de Sodoma y Gomorra, punto de no retorno. Dios había mandado una guerra, les mandó una guerra, fueron llevados cautivos a los Sodoma y Gomorra, ¿no? No aprendieron la lección. Dios había mandado otra cosa más, ¿no? Pero ellos eran tan opulentos, eran tan ricos, tan millonarios, eran, tal vez podemos decir, eran billonarios, ¿verdad? Y oprimían y perseguían y hacían daño, ¿verdad? Y se tiraron a la perversión, a la depravación. Llegaron a un punto de no retorno y Dios lo destruyó. Acabó con ese lugar. Solamente Lot se salvó. El punto de no retorno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta civilización está llegando al punto de no retorno. Canadá está llegando al punto de no retorno. Esta nación está llegando al punto de no retorno. Tiene que tener cuidado. Porque con Dios no se juega, ¿no? Con Dios no se juega. Y estos hermanos y estos pastores de esas iglesias tienen que pedir perdón, arrodillarse antes de que sea demasiado tarde. Vimos lo que pasó durante la pandemia, ¿no es así? Pero aún hay muchos que no han aprendido esa lección. Y Dios puede mandar cosas peores. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué haces esto? No hay quien honrar a Dios. Cristo vino a dar libertad de la esclavitud del pecado y las tinieblas. Usa tu derecho para aceptar a Cristo. Acepta a Cristo. Usa tu derecho para caminar por el camino de la vida eterna, para andar por el camino de la salvación.
Es importante servir a Dios. Pueblo, no hay que claudicar en dos pensamientos. Buscar a Dios, seguir a Dios, acercaos a Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado que ciega, el pecado endurece, el pecado enorgullece. El pecado es lo que hace que muchas de las iglesias no crezcan. El pecado es el que hace que muchas veces las iglesias estén como adormecidas. Cuando una iglesia está como adormecida, con una iglesia es porque hay pecado. El pecado ciega, porque cuando hay pecado y este pecado no se trata, ¿no? Entonces ese pecado hace que no se vean otros pecados y es donde el enemigo trata de agarrar fuerza, porque el pecado es como la levadura, ¿no? Una pequeña levadura leuda toda la masa. Igual un pequeño pecado, si no se trata, ¿no? Es como una enfermedad que tiene que tratarse inmediatamente, ¿no? Se trata, es inmediatamente el antibiótico, ¿no? El pecado tiene que tratarse, ¿no? Entonces esas iglesias en Canadá, yo creo que comenzaron de poco a poco. Primero fue algo pequeño. Llegó ahí tal vez un homosexual que quiso seguir siendo homosexual, que no cambió, ¿va? De ahí también los pastores aceptaron eso. De ahí se convirtió en un asunto que ahora ni ellos lo pueden controlar, porque el pan se lo dio todo, la levadura. Acepta matrimonio entre hombre y hombre. Eso es contra Dios. Dios está contra eso. Dios no acepta eso, ¿no? Es aberración delante de Dios, ¿no? Y por eso es que Dios manda juicios. Dios manda juicios. Con Dios no se puede. Entonces, por eso que Cristo dijo que 5 de las iglesias eran sensatas y 5 insensatas. Y este grupo de esta iglesia en Canadá, lo voy a poner en el grupo de las iglesias insensatas. Que si Cristo viene en este momento, se quedan. Van a pasar por la gran tribulación. Y es que no es que se van a quedar porque Dios no ama. Dios ama a su pueblo. Pero Dios no va a tolerar la sinvergüenzura. Dios no va a tolerar eso. Dice la palabra de Dios que no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, sino que reprenderlas. Hay que reprender eso, hermano. Hay que reprender. Dios llama al pecador a que se arrepienta y a que cambie su estilo de vida. ¿Ah? Pero no, Dios nos llama al pecador para que la iglesia se une y que también el pecado eso se implique. No, Dios llama al pecador para que el pecado se arrepienta, para que sea transformado. La iglesia es la que tiene que tener autoridad. La iglesia tiene que tener autoridad y ejercer esa autoridad en Cristo para que esa persona venga al arrepentimiento y ministrar a esa persona y liberar a esa persona para que esa persona pueda ser libre en Cristo. Porque así como esa persona está atada, hay millones de personas que están atadas. Porque demonios, hay millones de demonios también. Dice la palabra que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Y el diablo existe, hermanos. Él no quiere que usted sepa que existe, pero él existe. Es un ser real.
Los principados y las potestades son seres reales. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra esta hueste. Y la única manera que se le puede vencer es con Cristo, con el poder de Cristo, con la oración, con el ayuno y con la búsqueda de Dios. Y el pueblo de Cristo en unidad, ejerciendo el don de discernimiento, el don de discernimiento del Espíritu. Todo lo que contradice la palabra de Dios no es de Dios. Yo escuché el testimonio de hace mucho tiempo de una hermana que ella dice que el Señor la llevó a que el Señor la llevó, no la llevó la llevó a ver qué es lo que había en el infierno. Creo que el Señor la llevó al cielo y de ahí la llevó a pasear al infierno. Así que el Señor la llevó a pasear al infierno. Y cuando fue al infierno, bueno, ella da muchos detalles, pero voy a centrar lo que pasó. Ella dice que el infierno, ella fue pasando por diferentes partes, que hay una parte donde había pastores y que vio hermanos ahí en el infierno. Vio pastores y hermanos en el infierno. Y personas que ya pensó que se habían salvado y estaban en el infierno. Y decía que, ¿y por qué están ahí? Porque muchos tenían prácticas, tenían pecados ocultos. Muchos en realidad no lo estaban sirviendo de corazón, ¿verdad? Y muchos estaban apartados. Entonces, eso es lo que el Señor le dice. Y había muchos. Entonces, ahí vemos que, digo, la hermana se quedó sorprendida cuando vio que habían pastores y había hermanos en el infierno. Hermano, no hay que jugar. No hay que jugar. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. Porque el paso del hombre aquí por la tierra es algo temporal. Y Cristo vino y pagó por el precio de nuestra salvación. Él pagó porque Él sabe lo que es eso. Él bajó y Él quiere que el ser humano no pase por eso. Porque yo le digo a usted, hermano y hermana, que en el infierno hay naciones enteras. Es un lugar grandísimo. Hay billones. El hombre nomás ha rascado un poquito arribita de lo que él no sabe lo que es abajo. Arribita nomás han visto. Han medido más arribita, pero abajo es más grande que arriba. ¿Entiendes? Me refiero en lo que se ve en superficie. La superficie. O sea, abajo hay millones y billones y billones de personas que están ahí en el infierno. Ahí están también los ángeles, muchos ángeles que están aprisionados ahí. ¿Entiendes? Demonios que están ahí, ángeles que están aprisionados ahí. Hay civilizaciones enteras. Toda esa civilización del prediluvio, ahí está. El castigo eterno. Entonces, hermano y hermana, hay que tomar las cosas de Dios en serio. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. Y esa iglesia en Canadá, esos pastores falsos, esos falsos profetas, esos falsos maestros, más vale que se arrepientan. Porque Dios los tiene en la mira. Entonces, esos principados, esta potestad, esta hueste espiritual de maldad, trabajan en simultáneo. En las manzanas, en las calles, en las áreas, los sectores, en los barrios, ahí están, en los sectores de municipios. Y ahí cuando usted ve que se manifiesta, usted cuando la gente está poseída, usted cómo esa gente actúa, cómo se moviliza, cómo habla, cómo se conduce. Entonces, Dios nos ha mandado a predicar el evangelio en sus lugares, ¿no? Esas personas, aparte de ver a Cristo, aparte de recibir a Cristo, pedir perdón o arrepentir, tienen que ser liberados también, porque están bajo ataduras demoníacas. Y tenemos una lucha contra unos principados que son seres inteligentes,
porque ellos también hagan sus meetings, ellos hagan sus reuniones, ellos planifican, diseñan estrategias para influir de una u otra manera en la humanidad. Por eso las iglesias tienen que estar en unidad, en unión. ¿Va? Por eso el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, ¿va? En el Espíritu Santo. Y es con la ayuda de Cristo, y es con la ayuda del Espíritu Santo que se vence a los principados y las potestades. Pero es importante el andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Hay principados de rebelión, hay principados de violencia, hay principados de idolatría, de hechicería. Y esa es la guerra del cristiano, esa es la guerra de la iglesia. Esa es la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, del 11 al 14. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos de Canadá, dice ¿por qué ustedes participan de las obras infructuosas de las tinieblas? Hay que reprender eso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La iglesia en Canadá tiene que arrepentirse. A Dios no le agrada lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, la iglesia de Canadá tiene que despertar, tiene que despertar, tiene que despertar, porque si no despierta, se va a quedar, 3 millones de hermanos y un poquito más, y los otros hermanos que practican la idolatría, también se van a quedar. ¿No? Dice la palabra de Dios, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Antes sed llenos del Espíritu. Yo estoy seguro que si esas iglesias estuvieran llenas del Espíritu, no anduvieran haciendo eso. ¿Por qué? Porque no están reprendiendo las obras de las tinieblas, sino que están obrando de acuerdo a esas obras, ¿no? Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero la iglesia es partícipe de las tinieblas en Canadá. Esos pastores están siendo partícipes de estas tinieblas en Canadá. Esas pastoras que le están diciendo a los niños que está bien que sean homosexuales, eso es de las tinieblas, eso es una aberración. Es una aberración que puede traer un castigo repentino de Dios.
Dice, no, no seas partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios está diciendo a la iglesia de Canadá que no sea partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo que van a poner una bandera en la iglesia? Una bandera en el altar, una bandera en la entrada, esta bandera de arcoíris. ¿Cómo que la iglesia va a ir a marchar en pro de eso? A hacer marchas. No, no, no. No. Canadá se supone que es un país de libertad, pero está convirtiendo en un país de libertinaje. Y está llegando a un punto de no retorno con Dios. Tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que hay muchas personas que aman a Dios en Canadá. Yo sé que hay muchos siervos que aman a Dios. Pero esos siervos, esas personas que aman a Dios, tienen que ser una sal ahí. ¿Y qué es lo que la sal hace? La sal, lo que la sal evita es que cuando tú le echas sal a un pescado, evita que el pescado se eche a perder. Entonces la sal lo que evita la sal es la pudrición. ¿Sí? Evita la corrupción. Eso es lo que hace la sal. Entonces la iglesia allá tiene que salar más. La iglesia tiene que salar más. Les digo, la iglesia verdadera, los pastores que aman al Señor, que buscan a Dios, tienen que aplicar contra el pecado y salar más, para que no se corrompa más el país, ¿no? Que entre poca sal le echas a un pescado, ese pescado, pero si tú le echas sal a todo el pescado, ese pescado se conserva. Entonces, es muy delicado, maestro, el tema ese, muy delicado. Pero hay que verlo como es. Pecado es pecado. Y esos pecados son los que, el pecado es lo que puede llevar a una persona a la perdición eterna, a menos que se arrepienta. ¿Y qué es lo que Dios quiere que el pueblo canadiense haga? Es que se arrepienta. Es todo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, de 5 al 8, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, con la esperanza de salvación como hielo. La iglesia que anda bien, la iglesia que sirve a Dios, la iglesia que está buscando a Dios como es debido, ¿no? La iglesia que busca a Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que porque todos somos hijos de luz, es decir, todos somos hijos de Dios e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Así que toda la iglesia que anda bien, que anda obedeciendo a Dios, que anda en los caminos de Dios, que anda en el Espíritu de Dios, dice, la palabra dice, que no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. La esperanza de la salvación como yelmo. La esperanza de la salvación es el yelmo que se ponía el soldado. El yelmo que le ponía el soldado se ponía en la cabeza, ¿no? Yelmo, ¿no? Para poner la cabeza. La coraza para proteger el pecho, ¿no? La coraza de la fe y el amor. La fe y el amor, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Y la esperanza de la salvación, ¿verdad? Esperanza de la salvación. Somos salvos.
Dice la palabra de Dios, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? ¿Va? Primera de Corintios dice, Primera de Corintios, capítulo 6, del 9, a ver, Corintios del 9 al 10 dice lo siguiente. Dice, por lo tanto, los injustos, por lo tanto, ¿sabéis vosotros que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Tampoco los engañadores, dice, tampoco los engañadores, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales. Los homosexuales, tampoco, también dice, tampoco los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los contenciosos, ni los extorsionadores heredarán el reino de Dios. Yo estas eras algunos de vosotros. Ustedes han sido limpiados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos de Canadá, Dios quiere que se arrepientan. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Santificados, buscarle a Él. Para que cuando el Señor venga, ustedes puedan irse en el día del rapto. Dejad que el Espíritu de Dios, arrepentíos, buscad a Dios y permitid que el Espíritu de Dios venga y les dé un corazón de carne y les dé un corazón sensible y les transforme la vida. Déjense de guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y se dejan guiar por el Espíritu Santo, no serán partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. No tendrán banderas ahí de LGBT. No tendrán banderas que promuevan la promiscuidad, la depravación, sino que la bandera de Cristo. La bandera de Cristo es la salvación y la liberación de los pecados. Porque Él vino a morir a la cruz de Calvario por los pecados de la humanidad. Porque a eso vino Cristo. Cristo vino a salvar al mundo y no para que el mundo fuera condenado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. En ese momento quiero hacer una oración. Si tú no conoces a Cristo y practicas alguna de estas cosas de las cuales yo te estoy hablando, yo te motivo a que pidas perdón y le entregues tu corazón a Cristo. Yo te motivo a que le entregues tu corazón a Cristo.
yo te motivo a que le entregues tu vida a Cristo. Te motivo a que te arrepientas. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas ser salvo. Él dio su vida por ti. Estuvo aquí 33 años, fue a la cruz, resucitó el tercer día para que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque Cristo te ama. Él te ama. Y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Quiere que tú tengas la vida eterna. Ahora, hermano y hermana que te has descarriado, yo te aconsejo a que vuelvas a los caminos. Deja ese camino ancho, ese camino que no tiene fronteras, déjalo. Ese camino ancho, déjalo. Deja ese camino. Ve por el camino angosto. Ve por ese camino que va para el cielo. Caminar para el cielo es un poco más difícil. Bajar para el infierno es fácil que caminar para el cielo. Pero el caminar para el cielo es la vida eterna, el gozo eterno y la paz eterna. Y significa la salvación. Y significa el estar en comunión perfecta con Dios. Aquí y en el futuro, allá. Pero aquí también, aquí. Porque desde este momento son parte del reino de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, yo te motivo a que te entregues, te reconcilies con el Señor. Ahora quisiera hacer una oración por las personas que no conocen al Señor todavía, quieren entregar su corazón a Cristo. Repite conmigo: Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Perdona mis pecados y perdona mis ofensas. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias, porque en ti comienza un nuevo día. Amén. Ahora quiero orar por aquel hermano o aquella hermana que quieran reconciliarse. Señor, en este momento oro por tu hermano o tu hermana que se esté reconciliando contigo, Señor. Fortalécela, Señor, y tómalo de nuevo en tu reino, Señor. Tómalo de nuevo, Señor, y que su nombre, Señor, siga escrito en el libro de la vida, Señor Jesús. Te alabo, Jesucristo. Ahora quiero orar por cualquier hermano, cualquier hermana que tenga dolor de cabeza, ya sea en el área parental, en el área frontal, en el área occipital, cualquier dolor de cabeza, cualquier migraña, yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo, Señor Jesús, todo dolor de cabeza. Todo dolor de cabeza, yo lo reprendo, Jesucristo, en tu nombre. Todo malestar de cabeza se va ahora. Por el poder de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza va en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesucristo. Cualquier pesadumbre se va, Señor, en tu nombre. Cualquier depresión se va en tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Por el poder de tu sangre. En tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, todo dolor de cabeza se va. Declaro sanidad, Señor, en cualquier hermana, Señor. Por el poder de tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Este ha sido el programa Estudiando las Escrituras. Que Dios le bendiga. Amén.